Hasta el momento, ¿se acuerdan que habíamos estado trabajando con fuerza eléctrica y campo eléctrico? ¿Ah? Ya le dedicamos, eh, creo que el tiempo suficiente a esos dos temas. Y ahora vamos a continuar con el siguiente. Para el siguiente tema, que es la ley de Gauss, nosotros tenemos que tener una idea básica de lo que es una integral, ¿no? Una integral es un concepto matemático que básicamente nos explica cómo calcular el área de una superficie, ¿no? Entonces yo lo que les voy a hacer es una pequeña introducción, que dicho sea de paso les va a servir bastante para para el año que viene, cuando vayan a la universidad, así ya de paso tienen una base. Entonces bueno, vamos a ver un poco qué son las integrales, así vamos a poder ver el siguiente tema, ¿no? Bien, una integral básicamente es una forma para calcular áreas, ¿no? Ustedes ya el año pasado habían calculado el área de algunas funciones, ¿no? Lo que vamos a hacer ahora es simplemente ver un tipo más de funciones como calcular el área, ¿no? Entonces, bueno, vamos a comenzar. Título. Por ejemplo, acá yo tengo una función, ¿sí? ¿Qué tipo de función es esta? Lineal. Lineal. Un cierto valor k, no sé cuánto vale, pero un cierto valor, ¿no? Y supongamos que yo quiero calcular el área desde el 0, desde el origen, hasta un cierto valor cualquiera, vamos a llamarle x, ¿no? Yo quiero calcular el área desde el 0 hasta x, ¿no? Ese área va a quedar algo así. Yo quiero el área del 0 hasta x, va a ser esto acá que tengo marcado, ¿no? Vamos a ponerle un color, un color más suave. Bien. Bueno, más o menos. Ahí. Yo quiero ese área. Para este tipo de áreas, ustedes ya saben cómo calcularla, ¿no? El área, en este caso, ¿cómo calculo esta área? X por K. X por K. X por K, ¿no? Al cuadrado. Sí. O lo que es lo mismo, K por X, ¿no? Y nuestra función f de x era simplemente K, ¿no? Entonces tenemos una función f de x igual K, que es simplemente una línea horizontal, y si yo quiero calcular el área desde 0 hasta un cierto punto x, es simplemente K por X. ¿Bien? Esto es una integral, y esto ya lo venían haciendo. Entonces no es que estamos descubriendo algo nuevo, sino que estamos formalizando un poco lo que ya veníamos haciendo, ¿no?
¿Dudas hasta acá? Perdón, antes de ir con esto, ¿alguna duda de los temas anteriores de fuerza eléctrica o campo eléctrico que quieran preguntarme? Yo te envié el gráfico por el modo después. ¿No? Bueno, Bueno, vamos a la siguiente gráfica entonces. Esta otra gráfica también la conocen. Ya la hemos trabajado. Y supongamos que yo también voy a calcular el área de esta gráfica desde 0 hasta un punto cualquiera X. No importa cuál. Bien, ¿cómo podemos calcular el área de esta función? Antes de eso, ¿qué función es esta? Fx igual que... ¿una constante? No, cuando es una constante es la gráfica de arriba. Cuando esta gráfica, ¿qué representa? Aumentando. Una pendiente, ¿no es? Tiene una pendiente, estamos de acuerdo. Pero, ¿qué es esta? En azul claro, ¿qué hay? ¿Una qué? Una recta. Una recta. ¿Se acuerdan la ecuación de la recta? Igual mx más n. No escuché bien, está muy bajito. Igual mx más n. Exactamente, igual mx más n. Esta es la ecuación de la recta. Y en este caso, ¿cuánto vale n? N era el término independiente. 0. 0, ¿no? Entonces, igual mx, ¿no? Y vamos a usar el caso más fácil, que es cuando m vale 1, me queda la función igual x. Vamos a ir para el caso más sencillo. Yo quiero calcular este área. ¿Bien? Desde 0 hasta x. Vamos a hacer una rotación. Cambiar el color. Yo quiero calcular el área de esta función desde 0 a x. ¿Se acuerdan cómo lo hacíamos? X al cuadrado dividido 2. X al cuadrado dividido 2. No precisamos la altura. Exactamente. Muy bien. Vamos a dibujar la altura y vamos a ver cómo el compañero llegó a esa forma. Bien, si tenemos nuestra función f de x igual a x, ¿cuánto va a valer la altura en el punto de x? X. Bueno, y esta figura forma, ¿qué figura geométrica estamos formando? Triángulo. Triángulo. Un triángulo, ¿no? Y el área del triángulo era base por altura
sobre 2, ¿no? Dividido. Dividido. Eso. Base por altura sobre 2. Bueno, ¿cuál es la base X. de la altura? X. Entonces me queda x por x, Y 2. y por x dividido 2, exactamente. Y por x dividido 2. Lo que es lo mismo, x al cuadrado sobre 2, ¿no? Vamos a ponerlo en su lugar. Bien, esto es otra cosa, otra integral que ustedes ya hacían sin saber la integral, simplemente calculando, usando geometría, ¿no? Los conocimientos que ya tienen de geometría. Pero sigue siendo una integral. En calcular el área de una función, eso es una integral. Ya vimos dos casos que eran los que usaban en el momento, ¿no? Mi idea de hoy es extenderlo a un caso más. Simplemente eso. Vamos a ver cómo calcular el área de 3 funciones y ya con eso quedo contento de que se entienda el concepto de integral. ¿Alguna duda o consulta que tengan? ¿No? Muy bien, bueno. Vamos con el siguiente caso. Bien. Vamos a este caso ahora. ¿Esta función se parece a alguna función que conozcan? Sí. ¿Sí? ¿A cuál? La parábola. Una parábola, ¿no? Y este es el caso más simple de parábola, que es cuando tenemos x al cuadrado. ¿Sí? Entonces yo quiero encontrar la integral de la función. Yo sabré el área que hay debajo de esta función desde el 0 hasta un cierto valor cualquiera llamado x, ¿no? Yo quiero calcular el área que hay abajo de esa curva, ¿no? Pero ahora no es tan sencillo como anteriormente, porque ahora no tenemos ninguna figura geométrica que nos ayude a hallar este área. No podemos simplemente, no sabemos todavía, después de esta clase de la idea que sepan, cómo calcular ese área, ¿no? Yo lo que quiero hacer ahora es, en vez de ya partir a encontrar la fórmula, voy a hacer un pequeño ejemplo dándole un valor a x sencillo para después hacerlo para un valor genérico de x, ¿no? Entonces, vamos a calcular un ejemplo simple. El área que hay debajo de esta curva entre el 0 y el 8, ¿no? Y para eso vamos a usar algo llamado particiones, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Voy a particionar esto en pedacitos. Por ejemplo, yo ahora voy a elegir seleccionar esto
en 4 pedacitos, ¿no? Voy a tratar de hacerlo lo más parejo posible, pero no necesariamente. Es dividirlo esto en 4 segmentos. Entonces, yo lo que voy a hacer es hacer algunas aproximaciones. Con esas aproximaciones que vamos a terminar calculando el área, ¿no? Vamos a hacer una aproximación que me va a dar un número un poco menor y otra aproximación que me va a dar un número un poco mayor. Bien, vieron que yo tengo, lo fraccioné esto en 4 segmentos, ¿no? Mi idea es calcular el área de la base de cada rectángulo por el punto más bajo de la función, ¿no? Entonces, en este segmento voy a tener mi base, el área de cada triángulo, ¿no? Es la base por la altura, ¿no? Y yo cuando calcule el área de estos 3 rectángulos, y en realidad el último rectángulo, su altura sería 0, porque el punto más bajo sería 0, yo si calculo el área y sumo el área de esos 3 rectángulos, me va a dar un número que va a ser un poco menor que el área que yo quiero calcular. ¿Eso se entiende? Sí. Entonces, el área inferior. Por área inferior me la refiero al área, un valor un poquito más chico, va a ser un valor menor del área que yo estoy tratando de encontrar. Yo después voy a hallar lo que se llama el área superior, que va a ser con rectángulos. Yo tome el punto más alto de la función, entonces van a ser rectángulos más altos, y voy a tener un área que es más grande de lo que yo estoy buscando. Y después hacemos un promedio entre el valor más chico y el más grande, y vamos a tener una aproximación que es bastante buena, ¿no? Y después que hagamos eso, vamos a ver cómo podemos hacer para mejorar esa aproximación. Pero la idea es ir por paso. Entonces, el área interior, en este caso tengo solo 3 rectángulos, ¿no? ¿Y qué podemos decir de la base de cada rectángulo? Se va aumentando de 2 en 2. La base es de 2, ¿no? Nosotros a la base la vamos a llamar delta x, ¿no? Ahora van a ver por qué. ¿No? Pero a la base de cada rectángulo, cada partición, la llamamos delta x. Entonces, el área del interior, el área más chiquita, ¿no? Va a ser igual al área de los 3 rectángulos, ¿no? Va a ser igual al área del rectángulo 1 más el área del rectángulo 2 más el área del rectángulo 3. B inferior
Bueno, ¿cómo puedo calcular el área del rectángulo 1? Sería este de acá. ¿O cómo puedo calcular el área de cualquier rectángulo? Base por altura. Va a ser por altura, ¿no? ¿Ah? Y vamos a usar altura 1, le voy a llamar. El área del rectángulo 2 va a ser la base por la altura del rectángulo 2. Y el área del rectángulo 3 va a ser la base por la altura del rectángulo 3. ¿No? Un índice. ¿Elijo? Bien. Y en realidad también tendríamos el área de nuestro primer rectángulo, pero como la altura es 0, no la voy a tomar en cuenta, ¿no? Bueno, pero nosotros nuestra base, vamos a ver acá. Vieron que acá tengo una suma de 3 términos, y todos esos términos tienen a la base multiplicando, ¿no? ¿Qué puedo hacer para agruparlo de una forma más linda, más prolija? Factorizadas. Factor común. Exactamente, vamos a tomar factor común. Nosotros habíamos dicho que la base le íbamos a llamar delta x. ¿No? Esto es para... Y bueno, ¿cómo puedo hallar la altura 1, altura 2 y altura 3? Las voy dibujando estas líneas. Esta acá. La 3. Por ejemplo, la altura 1. ¿Cuánto vale acá abajo? ¿Cuánto es? 2. 2. ¿Ah? Y si quiero hallar esta altura, ¿cómo puedo saber la altura esa? ¿Qué función tenemos? Abajo, abajo, mira abajo. ¿Ah? Puede ser raíz cuadrada de x Raíz para encontrarla ahí.
más fácil todavía. Tenemos que y igual x al cuadrado, ¿no? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale x? 2. Vale 2, ¿no? Sí. Entonces yo lo que tengo que hacer es x al cuadrado. ¿Ah? Capaz que lo que está confundiendo acá es que la gráfica no tiene la misma escala eh, en ambos ejes. ¿No? Pero Claro. en realidad, acá serían 4. A la altura 1 sería 4. Sería 2 por 2. Voy a seguir acá abajo. ¿No? La altura 1 sería 4. ¿No? La altura 2, ¿cuánto valdría el punto que va acá? 4. 4, ¿no? Y si yo quiero saber la altura de esta, 16. 6. Muy bien. Y por último, acá que tengo, si quiero hallar la altura 3, es 6 por 6, ¿no? 6 al cuadrado, 36. ¿Y cuánto valía delta de x? 2. ¿No? Entonces acá, a 2 por 4 más 16, 20. 20 más 36, 56. Voy a hacer el paréntesis. Y 2 por 56 es 100. ¿Ah? Entonces yo tengo que el área de esos tres rectángulos es 112. ¿Ah? Entonces, el área que yo estoy buscando, el área que está abajo de la curva, entre 0 y el 8, yo sé que va a ser un número un poquito más grande que 112, porque a mí me quedaron un par de triangulitos, de triángulos en realidad, sin contar. ¿Se ve esta parte? Entonces, yo ya por lo menos tengo un piso. Yo sé que el área va a ser un poquito más grande que 112. ¿No? Entonces lo que voy a hacer ahora, darme todo, voy a calcular lo que se llama, así como hicimos el área inferior, voy a hacer el área superior, que es básicamente lo mismo que hicimos recién. Básicamente lo mismo, pero tomando los rectángulos de arriba. Bueno, ¿qué color podemos usar? Me gusta el verde. Ahora voy a tomar el punto más grande de cada.
Lo dividí lo más parejo que pude en 4 segmentos. Para ver cómo vamos a calcular el área superior, que sería el área de los 4 rectángulos. Cuando yo calcule el área de estos 4 rectángulos y la sume, me va a dar un área que es un poquito más grande que el área de lo que yo estoy buscando, ¿no? Porque tengo el área abajo de la curva y además se me pasa un poquito, un pedacito en cada caso, ¿no? Entonces voy a tener un valor un poquito más grande de lo que estoy buscando, ¿no? Pero bueno, calcular el área de 4 rectángulos es algo que perfectamente saben hacer. Básicamente voy a hacer una recapitulación de lo que hicimos. Queremos calcular el área de una curva, o sea, nosotros no sabemos calcular el área de una curva, entonces lo que hacemos es dividimos en n segmentos, ¿no? Y calculamos el área de triángulos, de rectángulos, que sí es algo que sabemos calcular, ¿no? Entonces, es más fácil calcular el área de unos rectángulos que el área de una curva. Ese es el razonamiento. Y van a ver que es un razonamiento que es bastante exacto. Así como parece que no, pero sí. Vamos a terminar allá el área superior. Y después vamos a ver cómo es que hacemos que esto sea más exacto, ¿no? Bueno, para el área superior tenemos que calcular el área de 4 rectángulos, ¿no? Entonces simplemente planteamos eso, ¿no? El área rectángulo 1 más el área del rectángulo 2 más el área del rectángulo 3 más el área del rectángulo 4. Nada que asuste por el momento. ¿Cómo era que calculaba el área de un rectángulo? Por altura. Fácil por altura, ¿no? Pero como tenemos acá cuatro rectángulos, todos con la misma base, pero con alturas diferentes, le vamos a poner un subíndice a cada altura para diferenciarlos, ¿no? Entonces me queda el primer rectángulo, es base por altura 1. El segundo rectángulo es la base por la altura del segundo rectángulo. El tercer rectángulo es la base por la altura del tercer rectángulo. Y por último, como me dijeron recién, esto para escribirlo de una forma más linda, ¿qué herramienta tenía para hacerlo? Factorizar. Factorizar, ¿no? Todo esto lo podemos factorizar. De vuelta. La base le vamos a llamar delta X. Después vamos a ver por qué es que usamos eso, ¿no? No es que es porque estoy aburrido, sino que hay un motivo por el que lo usa ese nombre.
¿Y cuánto, en este caso, cuánto vale delta de x? 2. 2, ¿no? La base vale 2. La altura de nuestro primer rectángulo 2. sería 2 al cuadrado, 4. La altura de nuestro segundo rectángulo, 16. 6. 4, 16. La altura de nuestro tercer rectángulo, 6 por 6, 36. 8 por 8, 64. 64. entonces bueno, el área de nuestro primer rectángulo, 2 por 4, 8. más el área del segundo rectángulo, que sigue con la misma base, ¿no? 2 por 16, más el área de nuestro tercer rectángulo, que sigue con la misma base, 2 por 36, más el área de nuestro último rectángulo, que es 2 por 64. Vamos a hacer esa cuenta. Y bueno, vamos a hacer la cuenta. 4 más 16, 20. 20 más 36, habíamos dicho que era 56. 56 más 64, 120. 120. Cierro el paréntesis. Y si hacemos esta cuenta, me da 240. ¿no? Entonces tenemos que el área de estos 4 rectángulos es 240. ¿ah? Yo en este área me pasé por un poquito en cada rectángulo. Profe, pero no hay que dividirlo entre... No, no dije nada, ya me di cuenta. En el triángulo sí, acá son rectángulos. ¿ah? Entonces, sumando las áreas, siempre con la misma base, pero tomando el punto más alto de la función, yo tengo 4 rectángulos que me paso un poquito en cada uno, y me dio 240. En el caso anterior, yo sumé el área de cada rectángulo, pero con la altura el punto más bajo de cada segmento. ¿no? Y en ese caso me dio 112. El 112 es un número menor porque en cada segmento me faltó tomar un pedacito. ¿no? Entonces, si yo tengo un número que es un poco más chico que el área que estoy buscando, y un número que es un poco más grande que el área que estoy buscando, ¿cómo puedo aproximar bastante bien el área verdadera que hay debajo de esa curva? Con un promedio. Un promedio. No. ¿no? Entonces el área es igual al promedio. Vamos a poner. Promedio es sumar los dos y dividirlo entre dos. Directamente. Hay que dividir, tenemos que usar esto. El área inferior más el área superior todo eso dividido 2, ¿no? Eso es el promedio. Que habíamos dicho que era 112 más 240, todo eso dividido 2. 12 más 240 dividido 2. Y eso me da, si yo hago la cuenta, 176. 177. 76.
76. Muy bien. Esa es nuestra aproximación. Es una aproximación bastante buena. ¿Ah? Si ustedes quieren saber el verdadero valor del área, con el método que... Esta es la introducción, ¿no? Con el siguiente paso vamos a ver cómo calcular el área exacta. ¿Ah? El área exacta es 171. Entonces estamos súper cerca de lo que es el área exacta usando esta aproximación. ¿Ah? Y vieron que esta aproximación no fue tan compleja. Si bien nos llevó toda una clase, porque teníamos que explicarlo desde cero, en realidad lo que hicimos no fue algo que no puedan hacer con lápiz y papel en un rato. ¿No? Entonces, recuadrarlo, color rojo. Entonces nuestra aproximación del área nos da 176 y es una excelente aproximación. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Sí. Bueno. Les hago una última pregunta y vamos terminando por hoy. Si yo quisiera que la aproximación sea mejor, yo quiero mejorar la aproximación, ¿qué tendré que hacer con este razonamiento? Que Bien. delta X sea más chico. Exactamente. ¿No? Cuando más chico sea delta X, mejor va a ser mi aproximación. Entonces, en la clase que viene, lo que vamos a hacer es ver cómo podemos achicar delta X tanto como querramos. ¿Ah? Vamos a hacer tan chico como querramos a delta X, y al hacerlo tan chico como querramos, vamos a tener una aproximación bastante exacta, que ya no va a ser una aproximación, sino que va a ser el valor verdadero. Si logramos que delta X sea lo suficientemente pequeño, el área que calculemos va a ser exactamente el área bajo el... Y eso es lo que hay atrás de una integral. Una integral es simplemente calcular un área de una superficie usando figuras geométricas que conocemos. En este caso, rectángulos. ¿Sí? ¿Se entendió esto? Sí. ¿Sí? Bueno, me alegra mucho. Cerramos por hoy. Y bueno, en la próxima clase vamos a ver eso de cómo hacemos para achicar el delta X.